Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días a todos. Gracias por participar y ser parte del día de hoy de la presentación que vamos a hacer de OpenEdge en el cloud con AWS. Nos acompañan aquí Edsel y Diego. Creo que muchos de ustedes ya nos han visto antes. A mí no me van a ver porque no creo que valga la pena. Ellos son los genios de todo esto y les agradecemos muchísimo. La verdad que este tema ha captado muchísimo la atención de muchos. Nos llamó muchísimo la atención también cuánta gente, qué tan rápido se conectó. Así que realmente les agradecemos muchísimo estar acá. La presentación tiene este tema, pero nos gustaría entender antes de arrancar con el tema, dónde ustedes están parados con este tema. Así que para eso hemos preparado una pequeña encuesta de 3 preguntas que queremos hacer en vivo. Queremos lanzarla acá y que ustedes nos ayuden a preguntar. Así que les voy a lanzar una pregunta para que ustedes me digan dónde ustedes están parados respecto de todo esto. Porque esto incluye OpenEdge, incluye AWS, pero OpenEdge es una base de datos, AWS es el cloud. Entonces, hay muchos temas ahí que nos gustaría entender un poquitito más de dónde ustedes están parados. Entonces, la primera pregunta que tenemos para ustedes es esta, ¿su organización está usando OpenEdge para la aplicación de misión crítica? ¿Y por qué preguntamos esto y queremos que nos ayuden a contestar estas preguntas? Es porque muchos de ustedes probablemente vinieron arrastrados por AWS y Cloud. O sea, cuando las preguntas tienen así 2 títulos o 2 cosas pesadas, algunos caen más de un lado, otros caen más del otro. Queremos saber cómo vamos por eso. Bueno, la mitad ya han contestado, pero la mitad a mí no me alcanza. Quiero que todos contesten. Si no quieren que empiece a decir Eric, Francisco, Héctor, ¿sí? Les mande a alguien que le haga la puerta toc, 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 arriba. Vamos, 75%, ahora sí. Eso me gusta más, un poquitito más, un poquitito más. Vamos. Somos un número grande para los que acaban de conectarse. Estamos queriendo saber dónde están parados ustedes y queremos que ustedes se conozcan entre sí. Esto es parte de esta etapa. Oh, wow, llegamos al 90%. Vamos, denme un 100%, denme un 100%. Vamos. Queremos entender a quiénes de ustedes los atrajo OpenEdge y si la están usando o no la están usando o son más por ahí de ese lado de la historia. Así que, bueno, ya pasamos el 90, así que 3, 2, 1, ¿nadie más me va a dar un voto? ¿Más? ¿Un poquito más? Bueno, ahí vamos. 3, 2, un poquito más. ¿Un voto más? ¿Uno más? Miren que los empiezo a llamar por nombre, ¿eh? María, Lidia, ¿vieron? Estuve con los hombres al principio, ahora voy con las mujeres. Elia, vamos, ¿alguien más está por ahí que no me ha contestado? Ustedes se preguntarán, ¿cómo saben quién contestó, quién no contestó? ¿Es esto anónimo o no es anónimo? No sé, con la tecnología nunca se sabe. Bueno, así estamos. Miren, yo se los voy a compartir con ustedes. El 90% de los que contestaron, que fueron el 94%, de más de 50 personas, está del lado de que sí, utiliza OpenEdge en sus misiones críticas. Entonces, ahora tengo una segunda pregunta para ustedes. ¿Sí? Déjenme ver acá dónde voy. Vamos a esconder esto y les voy a sacar una segunda pregunta para ustedes que tiene que ver con esta pregunta. ¿Están ustedes utilizando de alguna forma AWS? O sea, ¿ustedes vinieron acá porque AWS es algo con lo cual interactúan o no? Ah, ahí van contestando más rápido y la cosa va más pareja acá, ¿eh? Vamos. ¿Cuántos de ustedes están utilizando AWS? Olvídense de OpenEdge ahora, ¿eh? Estamos enfocados específicamente en AWS. Vamos, ya llegamos al 70%. Muy bien, veo que el clic va rápido. Héctor, si no quieres que te llame a ti, o Francisco, si no quieres que sea a ti. Vamos. Ya tengo como 4 Franciscos, así que Francisco, Francisco que no contestó, José, vamos. Para aquellos que se acaban de conectar, se perdieron la primera pregunta, pero es el momento de contar la segunda pregunta, que es si ustedes están involucrados de alguna forma con AWS, si lo están usando, si su organización lo utiliza de alguna forma. Eso, no sé si son parte de AWS, no creo que haya mucha gente de Amazon acá trabajando, pero sí me gustaría saber si ustedes conocen esto, si lo están usando, si es algo totalmente nuevo, qué tan involucrados están. Entonces, ¿lo usan de alguna forma o no lo usan? ¿Es algo totalmente nuevo? Ya supimos, la audiencia aumentó como un 30% entre la pregunta 1 y la pregunta 2, porque están llegando tarde,
Pero quiero saber, a los que no pudieron contestar la primera pregunta, que el 90% dijo que estaba involucrado con OpenEdge. Y aquí ya he dado, vamos, estoy al 89%. Y ahora como el número de gente es más grande, es más difícil que hagan clic. Así que no sé si María votaste, no sé José Luis si votaste, Iván, Francisco, Enrique. Vamos, Edgar. Contestaron todos, vamos, necesito un clic más. Es solo un clic. ¿Qué tanto les cuesta hacer un clic? Vamos. Muy bien, otro clic más. Vamos, vamos. Pasa que ahora me cuesta más mover la aguja, son unos cuantos más. ¿Están utilizando WS de alguna forma? 3, 2, 1. Vamos a cerrar esto y les voy a mostrar cómo va la cosa. El 63% dijo que no utiliza AWS para esto. Contestaron el 92%. En la primera pregunta contestaron el 95%. Pero bueno, el 37% sí utiliza AWS de alguna forma. Claramente puede, digamos, no sé cuántos serán de OpenEdge, cuántos no, pero la idea era que ustedes entendieran de la audiencia cómo estaba más o menos la distribución. Y tengo una última pregunta. En esta pregunta es más de multiple choice. Pero no es de multiple choice, sino, sí, pueden elegir varias cosas. 3, 2, 1, y tiene que ver con su motivación. Yo espero que acá, como pueden hacer varios clics, los motiven más a trabajar con nosotros. Aquí va. Quiero saber qué los motivó a participar. ¿Sí? ¿Es porque quieren saber cómo desplegar OpenEdge en el cloud y AWS es medio como secundario? ¿Quieren entender específicamente cómo OpenEdge funciona con AWS? ¿O quieren aprender más de AWS Quick Start? ¿O están buscando aprender más de OpenEdge? Así que vamos, 20% ya ha votado. Ustedes pueden, 26%. Vamos, llévenme. No voy a cortarlo antes del 90%. Hay unos cuantos más de los que empezaron. Así que tengo más gente que mover ahora. Estamos llegando ya a casi los 100 de participación. En números de personas escuchando. No puedo realmente saber quién votó y quién no votó. Pero sí puedo saber quién está prestando atención y quién no está prestando atención. Así que, sí, Aide, Daniel, David, Edgar, ¿hicieron clic ya? Enrique, Francisco, Héctor, Iván, María, Mario, Miguel. Bien, ya pasamos el 90. Denme un poquitito más, un poquitito más. Estamos en el 91%. Me gustaría llegar al 97% a votar. No, voten otra vez. Me sacó un voto. Vamos, voten, elijan. Queremos saber. Va a ser interesante. Ustedes van a saber quiénes están compartiendo la sala con ustedes. Ahí está, vamos, 94%, creo que tenemos un buen número. Y lo conseguimos más rápido que las preguntas anteriores. 96%, muy bien, minuto y medio. 96%, 3, 2, 1. Cerramos esto. Vamos a compartir con ustedes esta encuesta. El 72% eligió, recuerden que esto no es que el total suma 100, porque algunos pueden haber contestado más de una, ¿sí? Pero la mayor parte de la gente quiere ver cómo funciona, o una de las cosas que más lo motivó fue a ver cómo funciona OpenEdge con AWS, 76%. También hubo mucha gente orientada a entender cómo desplegar OpenEdge en el cloud. Así que hemos discutido con Edsel antes y con Diego respecto de los containers y el tema de virtualización. Entonces ahora estamos evolucionando hacia el cloud y algunos de ustedes están también, digamos, y no es menor, queriendo aprender más de OpenEdge. Así que esto es más o menos quienes están en la sala. Espero que esto les ayude a entender con quiénes están compartiendo, pero también nos van a ayudar tanto a Edsel como a Diego. Voy a esconder esto y los voy a pasar el control, a entender cómo o en qué puntos hacer más fuerza. Recuerden que esto es para ustedes. Esto es, al final del día, el intento de Progress de darles mayor valor agregado y que puedan utilizar mejor las herramientas y que puedan avanzar con nuestros productos que entendemos son muy buenos productos. Ustedes están contentos con ellos. Cuanto más puedan utilizarlo, mejor. Así que, sin mucho más de mí, Edsel, muchas gracias por unirte a la conversación. Diego también. Aprecio muchísimo lo que hacen con nosotros. Yo prometo no molestar más por el día de hoy. He hecho ya mi daño. Así que adelante. Gracias.
Y van a tener que sacarse el mute algunos. Yo creo que Edsel, si no te sacas el mute, no te vamos a escuchar. Sí, muchas gracias. Ya estaba con el mute. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la oportunidad de conversarles hoy del OpenEdge en el AWS Cloud. La intención es conocer de esta nueva funcionalidad que nosotros tenemos presentes y de esa manera ustedes pueden aplicarla en sus necesidades en la empresa. Vamos a enfocarme aquí. Yo soy un arquitecto de software con OpenEdge, trabajando desde el año, bueno, desde el siglo pasado, vamos a decirlo así. Y he trabajado con muchos productos de OpenEdge de Progress. Pero el foco de hoy es el OpenEdge on AWS Quick Start. La intención es cómo podemos nosotros desplegar aplicaciones de OpenEdge, ABL, en el AWS Cloud usando las mejores prácticas para seguridad y tener alta disponibilidad en el software. Y se utiliza el concepto de IAC, de Infrastructure as Code, donde la infraestructura de ejecución se crea mediante scripts, o sea, en forma automática. Para hoy vamos a conversar del OpenEdge on AWS Quick Start como tal. Vamos a revisar la infraestructura. Vamos a hablar también de cómo automatizar el proceso. Vamos a hablar de los paquetes que se utilizan para el despliegue. Ese es un concepto clave para poder hacer este proceso. Y luego vamos a abrir preguntas y respuestas. Les voy a dar una pequeña demo a nivel del proceso y ya lo veremos en unos minutos. Bueno, ¿qué es el OpenEdge on AWS Quick Start? Bueno, en AWS se tiene el concepto de un Quick Start, que es una solución empaquetada que permite iniciar el trabajo con una cierta aplicación, una cierta solución en forma rápida. Nosotros hemos construido una especial para OpenEdge y ya está disponible. El código fuente del Quick Start está disponible desde GitHub. ¿Qué significa esto? Bueno, que ustedes pueden revisar el código fuente para entenderlo y para crear algo semejante si necesitas. Aunque ya la solución del Quick Start está lista para utilizar y ustedes lo van a ver en la demo. El Quick Start utiliza el concepto de los AMIs, que es las imágenes de las máquinas de Amazon. Y se utilizan dos imágenes, una que es para correr el pass para OpenEdge, el paso I, y también ejecutar la base de datos. Estas dos imágenes se utilizan con el concepto de IOL, que es Bring Your Own License. O sea, la misma licencia que ustedes ya tienen es la licencia que ustedes utilizarían en este ambiente. O sea, no es un cargo adicional a través para Progress, sino simplemente es la misma licencia que ustedes ya utilizan usando los recursos en Amazon. Entonces, se puede manejar de dos maneras. Ustedes lo pueden manejar en forma interactiva utilizando un conjunto de wizards, y eso se hace a través de lo que se llama el AWS Cloud Formation Wizard desde el AWS Console, y también lo pueden hacer en forma programática usando un comando desde un script. Esta es la imagen que ustedes tienen cuando están trabajando, cuando lo buscan en internet. Está el AWS Quick Start. Si ustedes llegan a esta página, lo que tienen que hacer es simplemente buscar por OpenEdge y le va a salir la tarjeta con la información de Progress OpenEdge como un Quick Start
el cual ustedes pueden seleccionar y ya llegan al Progress Open Edge on AWS, que es la definición del Quick Start. Y entonces hay tres cosas que ustedes pueden hacer. Tienen la información de qué es lo que van a construir. Aquí está el diseño de la arquitectura y vamos a visitarlo en un momento. Tienen la información de cómo hacer el despliegue y también las licencias que están involucradas. Y esta es la arquitectura. Esta arquitectura es una arquitectura diseñada por Amazon AWS. La idea es que utiliza los mejores principios de seguridad, de escalabilidad y de alta disponibilidad que se tienen. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el cloud de AWS, en el cual se crea un VPC, que es un cloud virtual y privado, Virtual Private Cloud. En este cloud hay dos availability zones, ¿okay? Dos zonas de disponibilidad donde se crean los recursos. ¿Y cuáles son los recursos? Bueno, los recursos son el Bastion Host, el Web Server, el PassOI Server y la base de datos. Noten, por favor, que el Bastion Host se crea en el subnet público. La idea es que solamente esta computadora, esta máquina, es la que se puede accesar desde el Internet. Y una vez que se accesa esa máquina, entonces puede accesarse las otras máquinas que están a nivel privado. Claro está, el acceso a través de servicios de Internet está disponible para el servidor de web y el servidor de los servicios REST en PassOI, y eso se hace a través de un load balancer. Noten también, por favor, que las máquinas están duplicadas. O sea, hay redundancia en el sistema. Esa redundancia en el sistema es lo que permite la alta disponibilidad. Y se maneja con el concepto del auto-scaling group. Eso significa que, por ejemplo, en el caso del servidor de web, a nivel inicial hay dos servidores de web que están disponibles a través del load balancer y controlados por el auto-scaling group. Si hay necesidad de demanda adicional del sistema, el auto-scaling group lo detecta y entonces inicia máquinas adicionales. O sea, si hay una necesidad de demanda, como por ejemplo una hora pico o digamos unas temporadas de ventas especiales, entonces se puede lanzar más de estas computadoras y es automático a través del auto-scaling group. El PassOI funciona de manera similar y para la base de datos se utiliza el concepto de replicación. De esa manera se tiene redundancia en el sistema para la alta disponibilidad, se tiene la escalabilidad con el auto-scaling group y se tiene el manejo de seguridad trabajando el public subnet y el private subnet. Esta es la página del código fuente para el Quick Start, que lo pueden visitar y ver cómo está construido. La esencia básica es que se utiliza el concepto del CloudFormation, un template que está escrito en JSON, en este caso particular de por sí es en YAML, el YML, y tiene entonces la información de cómo crear las máquinas virtuales para ejecutar la aplicación de Progress. Y noten un caso interesante aquí, ¿no? La aplicación que estamos corriendo es una aplicación tipo N-tier, tipo multinivel, en la cual se tiene un nivel de web para la interfaz del usuario, el servicio de PaaS para OpenEdge, donde se corre la
la lógica de la aplicación y accesada a través de servicios REST y la base de datos para tener la persistencia de los datos. El CloudFormation se maneja de esta manera. Está la interfaz, el wizard que le comenté, y ustedes pueden ver cómo se tiene el diseño de los diversos stacks, los diversos componentes que se están creando para el CloudFormation. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ejecuta a nivel de comando. Entonces se tiene el nivel de comando, el CloudFormation, el AWS CloudFormation, y entonces las instrucciones de cómo se especifican los parámetros para el template. Estos parámetros son los mismos parámetros que se utilizan en forma interactiva. Haciéndolo a nivel de comando, tiene la ventaja que ustedes los pueden invocar, ejecutar desde cualquier lugar. Lo pueden hacer en un script para algo particular que necesiten hacer, o lo pueden hacer también desde un pipeline para el despliegue automático, ¿verdad? Lo que se llama el CI/CD. Vamos a darle aquí la información general del paquete para el despliegue. Noten en este ejemplo, que es una manera de verlo, hay un paquete que se utiliza para la base de datos, otro paquete que se utiliza para PAS-OI y otro para el web. La idea es que hay paquetes que definen la aplicación y de esa manera esos paquetes se despliegan en forma automática y tienen la información necesaria para crear la aplicación de una vez en forma dinámica. El paquete de por sí tiene una estructura sencilla, pero poderosa a la vez. La estructura es que hay un directorio llamado add, donde hay un archivo deploy.sh, un script, el cual se utiliza para ejecutar las instrucciones necesarias de cómo despegar ese componente. Entonces, hay directorios que son opcionales para la base de datos, para PaaS y para el web. Y la información necesariamente es una configuración y, por ejemplo, la base de datos, en el caso de la base de datos, el folder DB, en el caso de PaaS tiene el código ABL y en el caso del web tiene los recursos web, el HTML, el JavaScript, las imágenes que se necesita para desplegar la aplicación. Vamos a ver ahora en más detalle cómo desplegar usando el OpenEdge on AWS Quick Start. ¿Okay? Entonces, vamos a revisarlo y luego vamos a hacer una pequeña demo con respecto a ello. Entonces, una información es que se tienen las imágenes de lo que se llama los AMIs para la base de datos y para el servidor de PaaS. Esto está en lo que llaman el AWS Marketplace. Una vez que ustedes están conectados o dándole clic en la opción para continuar la suscripción, ustedes pueden suscribirse a estas imágenes para poder utilizarlas. Es importante que ustedes hagan ese paso para poder tener acceso al Quick Start. Ahora, en el Quick Start lo que hacemos en sí es visitamos el Quick Start y corremos las opciones. Aquí está el URL para el Quick Start. Esta es la dirección. Y esto se tiene en forma automática cuando se visita la tarjeta del Quick Start que les mostré anteriormente. Entonces ustedes le darían Next, especificarían los detalles y ya entonces se empieza la ejecución del template y eso toma entre 15 y 20 minutos para crear todos los recursos. Y luego, una vez que ya están todos los recursos creados,
ustedes pueden visitar la página de Outputs, donde están los detalles de la información de ese stack. En este caso lo estamos llamando Progress OpenEdge, y pueden accesar el URL para PaaS o el URL para la aplicación web. Y entonces tienen aquí la aplicación web. Este es el ejemplo que estamos usando, pero este muy bien puede ser su aplicación una vez que está empaquetada usando la configuración que les hemos comentado. Y pueden entonces visitar la información aquí en detalle del Customer View, donde están los datos de la aplicación y mostrando claramente acceso a la base de datos de OpenEdge. Bueno, este es el momento para la demo. Vamos entonces a mostrarlo desde el web browser. Entonces, una manera es, ustedes pueden ir al URL del Amazon Quick Start o pueden también decir OpenEdge on AWS Quick Start y hacerle y buscarlo. Ok, entonces aquí vemos el OpenEdge on AWS Quick Start y pueden darle clic aquí. Okay. Un detalle que les quiero mostrar antes de ir para allá. Fíjense, este es lo que tengo ahorita aquí como en el CloudFormation. Estoy dando un refresh, o sea, no tengo ningún template creado aquí. Y si nos vamos a las máquinas en el EC2 y vemos las instances que están corriendo, vemos que en este momento no están corriendo ningún instance, ninguna máquina en esta región, okay, US East 1, que es donde vamos a crear las máquinas. Entonces, aquí tenemos el Progress OpenEdge on AWS. Aquí está la información, el detalle, la arquitectura, el costo y la licencia, la información general. Como les comenté, para OpenEdge utiliza su propia licencia y los recursos de AWS basado en su costo regular. Entonces, ¿cómo hacemos el despliegue? Bueno, para hacer el despliegue usamos la opción de Launch the Quick Start. Y entonces ahora estamos en el CloudFormation Wizard. Aquí podemos darle Next o podemos decir View in Designer. Si le damos el View in Designer, entonces tenemos la opción de conocer un poco más el detalle de los stacks o la composición que se está utilizando. Entonces, hay un VPC stack que es a nivel superior, está un stack para la base de datos, otro stack para la máquina del bastión, y vamos a verlo ahora en más detalle una vez que se cree el stack en general. Tenemos otro para PaaS, para OpenEdge, y otro para el servidor de web. En este caso, una cosa que podemos hacer es validar el template, y claro, en este caso el template se valida, ahí sale el mensaje, y podemos darle Create Stack para continuar usando la definición y seguir. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es básicamente utilizar la configuración. Vamos a escribir entonces Progress OpenEdge, este es el nombre que le estamos dando, puede ser cualquier nombre. Especificamos las zonas de disponibilidad y ustedes lo pueden crear en cualquier dos conjuntos de zonas de disponibilidad en cualquiera de las regiones disponibles. El concepto de AWS es que las máquinas que se tiene, el AMI, que se tiene desde el Marketplace, está disponible también en otras regiones. ¿Ok? Y entonces, de esta manera, nosotros estamos haciendo esto. Aquí especificamos cuál es la dirección para hacer el acceso remoto
a las máquinas y para hacer el acceso remoto para el servicio de web. De esa manera ustedes pueden hacer un poquito de filtro para restringir el acceso a estos servicios desde ciertos lugares. Entonces, especificamos la dirección de correo. De esa manera, cuando hay una notificación de que el stack se creó, se envía esa notificación al correo de ustedes. Y especificamos aquí entonces la dirección del paquete. Este paquete se accesa a través del servicio de S3 de AWS. Entonces, especificamos uno para la base de datos, especificamos otro para los servicios de PaaS y otro para el servicio de web. La idea es que estos URLs, ¿verdad?, tienen la dirección de un paquete que está creado usando la estructura que les comenté antes, con la información necesaria para hacer el despliegue de la base de datos, despliegue de PaaS y el despliegue de web también. La idea de utilizar el S3 es que este acceso se puede hacer, y es lo que ustedes normalmente harían, de una manera privada. ¿Ok? Quiere decir que ustedes solo tienen acceso a este URL. En el caso que estoy usando, estos son URLs de demo, entonces están a nivel público para cuando quieran hacer un workshop que también tenemos nosotros disponibles. Pero normalmente ustedes lo harían de una manera privada, teniendo la seguridad y de acceso a sus componentes. Digamos, por ejemplo, la base de datos, claramente ustedes tendrían componentes confidenciales y por eso tiene que ser en forma privada. Los demás parámetros se pueden dejar por default y especifican lo que llaman el EC2 Key Pair para poder accesar las computadoras. ¿Okay? Entonces, después de aquí, todos estos servicios, estas opciones, el default lo pueden utilizar, o si estuviesen haciendo unas pruebas, ustedes pueden cambiarlo y decir, bueno, para esta prueba prefiero utilizar una instance small o quiero usar una instance large porque es lo que ustedes necesitan. O sea, tienen esa flexibilidad igual especificando el número mínimo de instance y el número máximo de instance. Y continuamos. Los parámetros por default aquí está bien. En general, si ustedes quieren, pueden deshabilitar el rollback on failure. La idea de aquí sería ustedes básicamente desactivarían el rollback si quieren poder hacer un poquito de debugueo o troubleshooting si se necesita. Ok, entonces vamos a hacerlo con disable en esta oportunidad. Seguimos adelante, todos los parámetros, aquí revisamos los parámetros y especificamos que estamos de acuerdo en que se va a poder crear lo que llama un servicio IAM, que no es lo mismo que la máquina virtual, sino es que él es un servicio para poder tener una conexión en forma automatizada a estos recursos. Y de aquí vamos ahora a crear el stack. Aquí me equivoqué, vamos de por sí a borrarlo. Me di cuenta que de alguna manera no estaba seleccionado el componente. Vamos a regresar aquí y hacerlo. ¿Okay? Entonces, tenemos de nuevo. Aquí le decimos el next. Vamos a hacerlo de esta manera. Ya tenemos el Progress Open Edge aquí. Vamos a seleccionar estos dos. ¿Okay?
Entonces, de aquí especificamos los parámetros, o sea, ya están como para poder aprenderlos. Y noten que esto es en forma sencilla lo que estamos especificando. ¿Okay? El pass y el web. ¿Okay? Y aquí especificamos el key pair. Y ahora continuamos. Seguimos aquí, lo hacemos disable, next. Y aquí vamos a asegurarnos que estos dos están seleccionados. Y ahora sí, esto está seleccionado. Déjenme verificar. Veo que el stack no se creó, que es lo que quería, o de por sí se empezó a crear y se eliminó. Y ahora vamos a decirle create stack. Y aquí está. Está empezando entonces a crearse el stack. Lo llamamos el Progress Open Edge. Y tenemos que está creándose en Progress. Y aquí podemos ver que está la información del stack que se está creando, el nombre del recurso, que se inicia con lo que llaman el VPC. Y cuando esto se comienza, hay parámetros para la creación de este stack. Y una vez que termine, se tienen los outputs. ¿Okay? En este caso todavía se está trabajando. Y aquí se tiene el template que se está usando para este nivel. Bueno, vamos a tomar una pausa. Esta es la primera parte de la demo. Y como les comenté, esto va a tomar como unos 15 minutos en crearse. Hay un número de recursos que se van a crear. Vamos a revisar esa información de la infraestructura y una vez que terminemos aquí, vamos a regresar a ver cómo se creó en forma dinámica. Entonces, de nuevo, esta es la arquitectura que estamos creando. Noten que se tiene un número de recursos que se van a crear. Como ustedes pudieron observar, en el VPC es lo primero que se crea y después se van a crear los stacks para el Bastion Host que permite el acceso, el del web server, el de PassOI y el de la base de datos. De por sí, el orden que se va a crear es primero el de la base de datos, porque hay información a nivel de la creación de la base de datos que se va a necesitar para el servicio PaaS y del servicio PaaS para el servicio web. Una vez que se crea esta configuración, y lo vamos a ver en vivo con el stack que estamos creando en este momento, se va a tener todos estos recursos. Un número de máquinas virtuales, los EC2 instances, en términos de AWS, y hay 3 máquinas que se crean para la base de datos. Se crea una máquina que se llama el Linux Bastion, que es el que permite el acceso externo, si uno tiene que tener acceso a nivel de comando. Se tienen 2 máquinas por default para tener el servicio de PassOI y 2 máquinas por default para los servicios de web que están aquí. Y de esta manera se crearon básicamente los 3 niveles de la arquitectura multi-tier, multinivel, y se tiene la aplicación entonces corriendo de esa manera. ¿Okay? Entonces aquí vamos a continuar. El otro componente que se crea es lo que se llaman los security groups. Y la idea es que se definen qué nivel de acceso se tienen para cada una de estas máquinas.
Y eso se hace mediante el concepto del Security Group. Y esta información ya está contenida en el template del Quick Start. O sea, ustedes no tienen que crear nada más, simplemente correr el Quick Start en la manera en que lo corrimos y ese Security Group se va a crear. Igualmente, se va a crear los load balancers y, como les comenté, el servicio externo, el acceso externo, se utiliza para el servicio de web, la interfaz del usuario generalmente, ¿verdad? Con el HTML, el JavaScript y también las imágenes, y para accesar las máquinas o los servicios REST de OpenEdge, entonces está este otro load balancer. Y hay 3 autoscaling que se crea, uno para el servicio web, otro para el PaaS para OpenEdge y otro para el Bastión. Noten que el Bastión se crea con una sola máquina virtual y la idea que se está creando de esta manera es simplemente por facilidad de la configuración, pero ustedes pueden cambiarlo si necesitan más. Porque esta es solamente la única computadora que se tiene para que pueda haber acceso de comando vía shell externo, lo cual provee seguridad. Una vez que las máquinas se han creado, esta es la ubicación donde están los varios archivos. ¿Okay? En este tenemos la instalación de OpenEdge. Va al directorio PSC DLC. Ahí es donde se crea. Está el directorio de trabajo, PSC WRK. Hay un directorio que se llama install, donde es que se hace el despliegue, se maneja el despliegue de los paquetes. Cuando en cada una de las máquinas, el despliegue del paquete, que antes era DB, PaaS y web, se llama app-tar gz. ¿Okay? Y la configuración para Nginx, que es el servidor de web que se está utilizando, va en el directorio etcétera, Nginx, y los componentes de HTML y otros recursos están en el directorio de var www.html que se enlaza a este directorio. Si necesitasen hacer análisis a los problemas, troubleshooting, la manera en que lo pueden ver es si falla la creación del stack, se tiene que conectar a la máquina correspondiente y revisar los archivos de logs. Preguntas generalmente que se tendrían que hacer es si el paquete fue desplegado en el directorio de install y si se desplegó la licencia Progress también, porque tiene que ir incluida en estos paquetes. Esta es la manera en que ustedes verían la conexión al servicio. En este caso, noten que estoy utilizando SSH aquí con la dirección del archivo de PEM y la dirección IP de la máquina. Y entonces ahí tienen acceso a nivel de comando. Y este es el acceso a lo que se llama el Bastion Host, porque esta es la única computadora que tiene acceso externo desde el Internet. ¿Verdad? Es la única que tiene un acceso público. Una vez que ustedes ya están en esta computadora, pueden conectarse a las otras. Y vamos a ver qué significa esto en los conceptos de los recursos en AWS. Entonces, esta computadora que tenemos aquí, lo podemos ver aquí, es la que corresponde al Linux Bastion
También pueden ver aquí el IAM role, que corresponde al bastión, y esa tiene una dirección pública. Y así es como se puede tener el acceso, de nuevo, vía comando aquí. Esta computadora tiene también una dirección privada y tiene un subnet que está a nivel público y otro subnet, en este caso en lo que no se muestra, que está a nivel privado. Si ustedes ven la configuración para la base de datos, la máquina, noten que no tiene una dirección pública. O sea, esta computadora es completamente en la organización privada, y aquí está la dirección privada en caso que se necesita accesar. ¿Okay? Y noten que el subnet que utiliza es un subnet privado. ¿Okay? En la computadora de la base de datos, claro está, si ustedes corren el comando proinv, pueden tener acceso a la base de datos y usar comandos tal cual como el promon para monitorear la base de datos. Simplemente es una computadora con la información de OpenEdge para una base de datos. Aquí tenemos la configuración para la computadora PAS-OI, en la cual lo que podemos ver es que la computadora tiene básicamente también una dirección privada, pero no tiene dirección pública. De nuevo, la seguridad, ¿verdad? Que es algo muy importante. Y si ustedes se conectan a esta computadora con los servicios de PAS, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, tienen una configuración de PAS-OI, donde hay un archivo de configuración, y un detalle interesante en ese archivo de configuración es que hay en los parámetros para el agente, se utiliza un Session Active Proc, que es el procedimiento para activar la sesión, donde se hace la conexión a la base de datos. Se detecta y se conecta a la base de datos. Y esto está hecho de tal manera que si, digamos, una de las máquinas de PAS-OI no está funcionando, otra computadora puede conectarse y poder seguir trabajando. En este caso, una configuración nueva de PAS puede conectarse a la configuración existente de la base de datos. La configuración para el servidor de web, el web server aquí, es semejante. No hay una dirección pública, hay una dirección privada, está en el subnet privado y, claro está, el acceso al PAS y el acceso al web están hechos a nivel, en este caso con la dirección privada, cuando se utiliza a nivel de comando, y también a través del load balancer para tener el acceso externo vía web. Ok, vamos a continuar aquí un poco más en detalle. A nivel del servicio web, algo que podemos hacer es ver la configuración de el servidor de web. Y como se está utilizando Nginx, entonces ustedes ejecutarían el comando Nginx. Y noten, por favor, que son tres tipos de computadoras diferentes, ¿verdad? Una es base de datos, otra es PAS y otra es web. Y son tres computadoras diferentes. La computadora para la base de datos y para PAS utilizan el AMI que les comenté del Marketplace, que tienen OpenEdge preinstalado y nada más tienen que darle el código y la licencia. Y la computadora web es una máquina básica de estándar que está disponible mediante AWS, que tiene el servicio de Nginx instalado.
y dependiendo de la computadora, corre uno u otro servicio. ¿Okay? Bueno, aquí ya estamos próximos a la segunda parte. Vamos a revisar que podemos, vamos a ver cómo está el CloudFormation. Y fíjense, aquí está el CloudFormation, hacemos el refresh del CloudFormation y vemos que el stack superior está todavía en creación y todos los otros stacks ya están creados. Vamos a verlos en más detalle. Vamos a ver el stack de la base de datos. Entonces, aquí tenemos el stack de la base de datos. Aquí está el template que se creó. Vemos los recursos que se crearon. A medida que los recursos se crean, hay eventos que se producen. Los recursos, noten que se creó básicamente una computadora llamada Target Replica 2, otra Target Replica 1 y otra llamada Source Replica. Estos son los que se conocen con el nombre DB0, DB1 y DB2 también. Y además de las máquinas, se creó el grupo de seguridad, como les comenté antes, un tópico para notificar. De esa manera se tiene el correo para indicar cuándo se terminó la creación. Se tiene un acceso al profile de S3 y el rol que se utiliza. Y esto permite accesar los archivos S3, el URL que utilizamos, de una manera segura. Y estos son los recursos, los parámetros que se crearon, como ya sabemos que se creó de esta manera. Y entonces hay como output, aquí se hizo un hostname 1 o hostname 2, DB hostname 2. Y cada uno de ellos tiene una dirección IP diferente. Estas direcciones IP se calcularon en forma dinámica en este momento preciso, en la creación de este stack. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estas direcciones IP se utilizan como parámetros para el stack de paso I. Y entonces aquí se tiene el DB hostname 1 and DB hostname 2. Y estos parámetros se combinan con el template, se crean entonces estos recursos. Noten que en este caso se crea un load balancer, el grupo de seguridad, la notificación, un grupo de paso I que se utiliza para el auto-scaling, hay un listener también para ello, y el policy para hacer un scale down y scale up. Esto es para el auto-scaling. ¿Okay? Y aquí está también los alarms para esto conjunto, ¿no? Para saber si hay necesidad de incrementar las computadoras o ya más bien decrementar el número de computadoras. Y una vez que completa, hay entonces un output. Y aquí está el output, que es el URL que se puede utilizar para accesar esta información. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir voy a abrirlo en un tab nuevo. Y aquí está. Tenemos acceso al servidor de paso I. Se creó en forma automática. Y un concepto importante aquí es que estos parámetros se utilizan en conjunto con el template y con el archivo de deployment del paquete en particular para crearlo de una forma dinámica. O sea, esta configuración de PaaS sabe cómo accesar a la base de datos. ¿Por qué? Porque se especificó los parámetros. Vamos a continuar ahora aquí al nivel del web server
Y noten que aquí se acaba de completar la creación del web server. Básicamente, creo que en esta oportunidad tomó como, digamos, como unos 19 minutos en crearse. Y aquí tenemos el mismo concepto. Se tiene un template que utiliza los parámetros de entrada, en este caso el URL de paso I, que es el output de este stack, se utiliza como input en este stack, y de esa manera se pueden crear recursos. Aquí tenemos los recursos para paso I. Esto es semejante a los servicios de web. La diferencia, claro está, es que las máquinas de paso I que se crea, vamos a accesarla aquí en detalle, ¿verdad? Es este Launch Configuration. Utiliza la configuración de paso I. Y entonces, esta configuración ahora tiene un URL de salida. Y este URL vamos a abrirlo en otra página. Y aquí tenemos la servidor de web. Excelente. Vamos a accesar también el Customer View. Y aquí está los datos desde la base de datos de Progress. Aquí está con la tabla de los clientes, y aquí tenemos la tabla de los estados. Y podemos ver que esta configuración básicamente es una aplicación que tiene un componente web, un componente de PaaS para accesar los datos, y también de esa manera tiene la base de datos de OpenEdge sirviendo la operación. Si regresamos aquí al CloudFormation, todos los niveles están creados. Podemos usar los servicios e irnos al EC2. Y aquí ahora vemos que hay 8 máquinas que están corriendo, 8 instances, donde tenemos la base de datos DB0, DB1, DB2, el Bastion Host, las máquinas para paso I y la máquina del servidor web. Y de esta manera está la aplicación en producción. Entonces, observen, fuimos de 0 en las máquinas, de 0 infraestructura, a una configuración con 8 instances, con un número de servicios de seguridad, con un número de load balancers, aquí también creados, con la creación del el launch config, que se ha creado completamente dinámico en manera de 20 minutos. Okay. Vamos a mostrar otro detalle aquí interesante. Fíjense, aquí tenemos la aplicación, y la aplicación está funcionando, y accesamos los datos desde la base de datos. ¿Qué sucede si, digamos, tenemos la paso I, y cosa que no pasa, pero en este caso vamos a forzar la aplicación del caso, vamos a eliminar esta computadora de paso I. Ha sido terminada en forma exitosa. Si hacemos el refresh, estos son todos los instances, pero si revisamos en EC2 los instances que están corriendo, ahora hay 7, no más. ¿Qué pasa si nosotros vamos y accesamos la data? ¿Qué pasa si hacemos un refresh? Perfecto. ¿Qué pasa si accesamos el refresh desde el servidor y vamos aquí a Customer y vamos aquí a Listados? Perfecto. ¿Y cómo podemos nosotros tener esta
satisfacción de que está corriendo la aplicación de esta manera? Bueno, la manera en que lo tenemos es porque se tiene redundancia en la arquitectura. En la configuración que se tiene no solamente una máquina corriendo paso I, sino se tienen dos máquinas por default. ¿Okay? Y en este caso, noten que todavía tenemos una de paso I y el load balancer hace el routing apropiado para llegar a la máquina que está disponible. Y ese es el mismo concepto con el servidor de web, porque estos son los dos que están expuestos a través del load balancer y utilizan el auto scaling. De por sí, un concepto que sucede es como nosotros especificamos a nivel del auto scaling. Vamos a accesarlo aquí. Como nosotros hemos especificado a nivel del auto scaling que se tiene que tener un mínimo de 2 máquinas aquí, entonces lo que va a pasar es que AWS, una vez que detecte que una máquina se terminó, entonces va a automáticamente inicializar otra. Y fíjense que aquí ya vemos un número 3, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si nosotros vamos de nuevo a los instances, ahora tenemos 8. Y podemos ver que tenemos de nuevo otra máquina de paso I que está corriendo. Y esta es una máquina nueva que se creó completamente dinámica. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona igual que las otras máquinas. Podemos accesar la aplicación, aquí están los datos, aquí está el estado. Y la aplicación utiliza el paquete que se especificó de manera general, de manera dinámica, para poder continuar la aplicación. Bueno, esto es lo que quería mostrarle a nivel de demo. Hay otras configuraciones que uno pudiese explorar si se necesitase. Si están interesados, por favor, déjenos saber. Pero, por ejemplo, hay una manera en que ustedes pueden hacerlo también de forma automatizada. De por sí, déjenme mostrarle aquí en el web browser. Aquí está en GitHub el Quick Start para OpenEdge. Y tenemos también la configuración de el ejemplo. Okay. Hay un ejemplo que se llama Sports App, que es el que estoy utilizando en estas pruebas. Y esta aplicación de ejemplo que está disponible para todos ustedes pueden ver cómo se puede construir los paquetes, hacer el deploy y hacer un script donde se crea el stack utilizando los parámetros que le comenté. Ahora, un caso importante de comentar aquí es que la creación de los paquetes, lo importante es tener la estructura necesaria y el contenido necesario, claro está. Pero ustedes lo pueden construir de cualquier manera que ustedes quieran. Vamos a mostrar eso ahora en más detalle aquí en la explicación. Vamos a hablar de la automatización. Entonces, en la automatización, lo que se hace es que ustedes utilizan su propia copia del Quick Start. O sea, trabajan con el Quick Start que está aquí, utilizan la opción para clonar que ustedes prefieran, que ustedes están utilizando en su ambiente. Y entonces, desde ese
directorio del Quick Start Progress OpenEdge, ustedes utilizan los comandos AWS, hacen el upload de esos templates al S3. En este caso, el Quick Start, los templates del Quick Start utilizan un bucket público. El bucket para los paquetes puede ser público o privado. En la práctica será privado porque la información de aquí puede ser sensitiva, ¿verdad? La base de datos, información confidencial, igualmente su código y su código web también. Y entonces lo que tienen que ejecutar es el comando usando los parámetros adecuados. ¿Y qué resultado tienen? Tienen el mismo resultado como si lo hubiesen creado en forma interactiva. Y de esa manera pueden accesar los datos de esa manera también. Vamos a hablar un poquitico más de los paquetes para que tengan esa idea. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, los paquetes, hay 3 paquetes que se utilizan para el despliegue. Uno para la base de datos, uno para PaaS y otro para el web. Básicamente, los 3 niveles de la aplicación multinivel en tier o 3-tier en este caso. El paquete de la base de datos se copia a las máquinas DB0, DB1, DB2 y se tiene entonces el paquete de PaaS que se copia a la máquina de PaaS. Y de nuevo, todo esto se hace de forma dinámica cuando se crea el template utilizando la información que está en los paquetes. Y la misma historia para el nivel del paquete de web. La estructura del paquete, de nuevo, es un archivo deploy.sh con la licencia de Progress. Y aquí está marcada como opcional porque solamente 2 de los paquetes, en la base de datos y el de PaaS, necesitan la licencia de Progress. Para desplegar al web no se necesita la licencia de Progress. Entonces, los archivos DB, PaaS y web son opcionales. El DB se utiliza para el DB, el PaaS para PaaS y el web para el web. Ustedes pueden tener un paquete que es el mismo que se utiliza en los 3 niveles, pero en la práctica es más usual que sean diferentes. En el caso el 1, porque provee mayor granularidad de lo que se está haciendo y, por ejemplo, considere si el paquete para la base de datos tiene la base de datos original como un backup de la base de datos, entonces no se necesitaría descargar ese paquete que sería grande en la máquina de PaaS. ¿Verdad? La máquina de PaaS solamente tiene el código ABL y la máquina de base de datos es el que tiene la base de datos. Cuando el paquete ya se encuentra en la máquina, que eso se hace a través del template, se corre el archivo deploy.sh. Este es un script tipo bash que utiliza unos variables de ambiente, una variable de ambiente que indica qué tipo de ambiente es, que si es la base de datos, es PaaS o es web, y los parámetros dbHostname, dbHostname 1 y 2 y el paso URL. Y de esa manera es que déjenme cambiar por favor aquí al CloudFormation. Y de esa manera es que, por ejemplo, aquí en PaaS, cuando se recibe estos parámetros, el comando de deploy, entonces puede hacer lo que corresponde apropiado para esa configuración. Y aquí está un ejemplo. Este ejemplo
también se encuentra aquí en el Internet. Vamos a mostrarlo de nuevo. Si ustedes van al directorio de source, al directorio de Sports App, y entonces aquí está App, el app. Deploy.sh, y le pueden dar clic y entonces ver la estructura de este script. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que para paso I, lo que se hace es que estas variables que se especifican se utilizan para modificar el archivo de AutoReconnect, donde está la configuración de a qué base de datos conectar. Y esto significa que se hace de manera dinámica, completamente dinámico. Y para cuando se utiliza el deployment para el web, hay un parámetro que es el paso URL, que se utiliza para modificar el archivo de configuración de tal manera que el archivo de configuración sepa cómo accesar los servicios REST. Ok, entonces aquí vamos a continuar. Esto es como luce para la base de datos. Aquí es como se ve para la aplicación del servidor, lo que les estaba comentando. Para el servidor de web, ¿verdad? Uno es el servidor de los datos, REST, paso I, y este es el web. Y de esta manera vemos cómo nosotros podemos llegar aquí a utilizar el OpenEdge on AWS Quick Start, que ya está disponible. Se tiene a nivel de código fuente, se tiene el ejemplo de código fuente, lo pueden buscar, claro está, en el AWS Quick Start, donde están los otros servicios, y conseguir la tarjetita de OpenEdge. Y lo pueden utilizar para hacer el despliegue de sus aplicaciones ABL, utilizando los principios de seguridad, escalabilidad y high availability, que utiliza básicamente el AWS Quick Start. Lo pueden desplegar en forma interactiva, como nosotros lo hicimos hoy durante la demo, y también lo pueden desplegar en forma programática vía comando. Espero que basándose en esta información, ustedes se sientan que tienen el conocimiento para trabajar esto, y creo que ya, no sé si se puede hacer un levantamiento de las manos para ver, pero simplemente para decir cuántos de ustedes sienten que pueden realmente utilizar esta opción para trabajar en su sistema. O si más bien lo utilizaría como inspiración para hacer su propia configuración. Y cualquiera de las dos maneras es útil, y nosotros estamos aquí para ayudar, y simplemente nos comentan cuando quieren trabajarlo y podemos darle la ayuda necesaria. Y de esta manera vamos ahora a abrir para una sección de preguntas y respuestas. Diego, no sé si quieres Vale. coordinar la parte. Sí. Vale, Excel. Mil gracias, una presentación excelente. Aquí hay unas preguntas también bastante sí, ya estoy viendo. interesantes. ¿Sí me escuchas? No las había visto. Ya te las paso, tranquilo, yo te digo. Por favor. La primera pregunta es, ¿desde qué versión de OpenEdge está disponible para trabajar con AWS? Estamos trabajando con la versión 12.2, que es la versión que se está trabajando como el LTS, y si
se necesita otra versión, por favor, háganlo saber y lo comunicamos al grupo de Product Management para que tengan la información de que hay demanda en esa versión en particular. Digamos, hoy en día está disponible la versión 12.3. Si alguien quisiera utilizar la última versión y no la versión 12.2, debe escribirnos, ¿verdad? Sí, sí. Esa sería la configuración. Perfecto. Mi correo es dvega@progress.com para este caso. Bien, hay otra pregunta. Ok, sí. Dice, ¿estaría todo en la nube? Nuestros usuarios se conectarían a una sesión de Windows en la nube y de allí se loguearían al OpenEdge instalado en nube. Entiendo la pregunta así, Excel. Por ejemplo, hay una aplicación y esa aplicación está trabajando en Windows y se supone que no va a usar la parte web de AWS, sino que quiere utilizar la parte en Windows, no todo en Linux. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Y aquí veo también que había una pregunta con respecto a qué versión de Linux se está utilizando o que si se está utilizando Linux. Y sí, es Linux lo que se está utilizando. Recordemos la arquitectura que estamos trabajando. Entonces está la base de datos, está la configuración de PassOD y está la configuración web. La configuración, todos utilizan Linux y utilizan el Linux de Amazon, el que se llama Amazon Linux 2. ¿Okay? Para responder la pregunta, bueno, ¿qué tal si hay una configuración de web, perdón, de Windows? Y yo creo que todos estos recursos está configurado para correr en el cloud y el acceso entonces a nivel remoto, ¿verdad? Y entonces hay más de una combinación que se puede hacer y hemos recibido ya interés en esto y siempre estamos atendiendo a las posibilidades, ¿no? Entonces, una pregunta es, ¿qué tal si se quiere tener máquinas Windows? Bueno, la arquitectura se puede utilizar para crear entonces la configuración de la base de datos, la configuración de PaaS y en este caso depende si la aplicación tiene o no tiene un componente web, ¿verdad? Y entonces tiene la configuración de Windows. Entonces la configuración de Windows, si se quisiera, se pudiese hacer a nivel remoto o también trabajando en el cloud. Esa parte no la hemos explorado como tal, pero de nuevo, si hay interés, se puede pasar esa información al grupo de Product Management para dar la prioridad de investigar esos casos particulares. Claro, Pero, porque de nuevo, el PaaS en teoría no tiene una IP pública, ¿no? Exacto, sí. Pero puedes correr el PaaS no tiene IP público, pero los servicios sí están públicos. No, por ejemplo, en si utilizas aquí Sports, puedes Sports Service, creo que no desde este nivel. Pero básicamente tienes aquí el nivel de PaaS. Vamos a mostrarlo en forma rápida. Y aquí, por ejemplo, se puede ver que los datos, en este caso, utiliza un directorio virtual llamado web.
a nivel de lo que es el load balancer. ¿Okay? Fíjense que hay básicamente niveles de seguridad, ¿no? Y entonces aquí se puede ver que se puede accesar los datos. Si la aplicación Windows trabaja de esta manera, bien. Si no, entonces sí se tendría que estar en la misma red interna si lo que se quiere usar es lo que llaman el APSD como protocolo. ¿Okay? Bueno, si quieres continuamos. Hay otra pregunta, Excel, y me la salté. Disculpe a la persona que preguntó. No, por favor. Nosotros no tenemos una licencia de PaaS. ¿Podemos usar en AWS nuestra licencia de tipo cliente-servidor? No, la licencia de cliente-servidor no serviría para este caso porque en la arquitectura de por sí se requiere un nivel de PaaS. Pero siempre es, yo diría, si hay interés, se puede. Entonces, llamen al representante de ventas si quieren para que les den una licencia de evaluación y entonces ustedes ven los beneficios que tienen en el sistema y tal vez ahí entonces ustedes dicen, mira, vamos a conversar. Vale, bien, la respuesta a esta está. Tenemos otra pregunta, Excel. ¿El web server debe ser siempre Nginx o podemos usar cualquier otro tipo Apache? Ok, esa es una buena pregunta. En la que tenemos nosotros configurado aquí, como decir por default, es Nginx. Pero si ustedes necesitan, pueden hacer una variación de la configuración que se tiene. Porque déjenme mostrarles aquí. Por ejemplo, aquí está el nivel de cómo se configura el servidor de web. Este servidor de web se configura aquí y aquí están donde se ponen los archivos. Esto va en conjunto con los archivos que están aquí en el directorio web. ¿Okay? Y la otra parte, vamos a mostrarlo rapidito. Y si quieren realmente ser expertos en cómo se maneja esto y en particular para OpenEdge, ¿verdad? Déjenos saber. Si es para AWS en general, bueno, AWS tiene sus propios recursos, ¿no? Pero vamos a buscar aquí deploy.sh. Entonces, aquí está la configuración de lo que llaman el launch config para el servidor de web. Hay una metadata y hay una propiedad que se llama user data. Y esto es en sí un script de shell. Y en este script, noten que aquí estamos instalando Nginx y habilitando Nginx. Pero si ustedes quieren, si ustedes no necesitan, pueden hacer una copia de este Quick Start y modificarlo. Y en vez de usar Nginx, pueden usar Apache. Digamos, Okay, y perfecto. eso les da la ventaja que ustedes necesitan para su aplicación. Bien, por acá tenemos más preguntas, Excel. Esperemos que el tiempo nos dé. Sí. Si no, las respondemos vía correo. Ok. Aquí hay una pregunta. Bueno, venía en contexto esta pregunta. Dice, si el servidor de la base de datos cae, el servidor principal cae, él va a utilizar el otro servidor de réplica, ¿verdad? Sí. Sí, y, la manera... Dale, no, Continúa. y entonces yo respondí sí, utiliza el servidor de réplica, pero la siguiente pregunta, digamos que es asociada a eso, es, ¿hay una autorrecuperación si el servidor principal se recupera?
cómo regresa a su estado normal, digamos, a su estado de volver a utilizar el servidor principal y que el que está de réplica, pues continúe de réplica y no continúe como servidor principal, que haga el fallback. Exacto. Déjenme comentarles cómo está esa configuración. Entonces, en esa configuración, ¿verdad? Estamos hablando del path, ¿verdad? Y en el path está un archivo. No, el de la base de datos. Ok, sí, entiendo. Okay. Sí, exacto. En el PF, y note que estamos usando aquí la configuración nueva. Está disponible creo que desde la 12.2. A partir de la 12.2. A partir de la 12.2, él puede buscar una base de datos alterna en otro servidor. Exacto. Y esta configuración funciona. Otra parte aquí que es importante resaltar, funciona con el archivo de dbconnect. ¿Okay? Que dice, si no está conectada a la base de datos, utiliza la conexión al PF. Entonces, lo que pasaría es, si la base de datos cae, la conexión utilizaría una de las bases de datos alternas. Y una vez que esa base de datos, la principal, vuelve a correr, se conectaría a esa base de datos si es un servicio nuevo. Que no creo que haya complicación en que siga usando la base de datos que ya está conectada. O sea, de todas maneras, si vuelve a caer, va rotando. O sea, vamos a tener disponible la base de datos source. La base de datos source en estas versiones puede utilizar dos bases de datos target. Entonces, si cae la primera, utiliza una target. Si cae la primera target, utiliza la segunda. Y si se recupera, él entra. ¿Cómo es ese proceso para que entre la máquina que se cayó y entre como una base de datos target? ¿Se hace manual el proceso? No. Pero, ¿qué parte piensas, Manuel? No, o sea, si el servidor, digamos, tengo el source y tengo dos target. La target 1 asuma el papel de source, pero yo ya me recuperé con el source. Ese source, ¿cómo entra nuevamente a replicar? No, sí, ese ya es el mantenimiento. ¿Manual? Sí, pero también hay una configuración automática que se utiliza a nivel de la configuración de replicación, pero es ya como ustedes mismos como administradores lo utilizan. ¿Qué quiero decir? Que esta funcionalidad que estamos presentando aquí no hace nada especial para esa parte. Ya, ok. Y un detalle rapidito, si ustedes necesitasen, ustedes pueden decir, bueno, que quieren hacer un stop of the instance o algo, pero no creo que es la práctica. No hay necesidad de hacerle un micromanagement al sistema. La idea es que el sistema está en producción y está operando y funcionando. Sí. Bien, hay otra pregunta, Excel, y yo creo que no vamos a alcanzar a responder todas. Tenemos solamente un minuto. Dice, ¿la administración de la base de datos y el PaaS es solo a través de línea de comando o se puede utilizar las interfaces gráficas de administración como el OpenEdge Explorer? Se puede utilizar, pero no está configurado por default. O sea, una vez que para la base de datos, ¿verdad? La máquina de la base de datos, ustedes tienen acceso completo a nivel de comando, pueden iniciar el OpenEdge Explorer y accesarlo. Las máquinas de PaaS es una historia diferente porque son máquinas que son dinámicas. ¿Okay? Ya es una historia distinta. Okay. Pero la idea es que no se necesita tanta
administración como tal, porque la administración ahora está a un nivel más alto. Bueno, Bien, perfecto. espero que esto les ha ayudado bastante y bueno, y lo puedan utilizar en su día a día. Vale, mil gracias, Excel. Las preguntas que faltaron responder, las respondemos vía correo. Estamos conversando con Excel para planificar un workshop. Este workshop, pues, digamos, es un poco de profundizar más al respecto de la administración y cómo se maneja OpenEdge sobre AWS, y estaremos notificándolos para hacerles la invitación. Agradecemos a todos su participación y esperamos nos sigan acompañando para los próximos eventos. Les deseamos una feliz Navidad y un nuevo 2021 mucho mejor que el 2020 para todos. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Un placer. Felicidad. Hasta luego. Hasta luego.